¿Alguna vez has sentido que el peso de tu dolor es demasiado grande para llevarlo? ¿Te has preguntado si ese sufrimiento tiene algún sentido o si simplemente estás destinado a cargar con él para siempre? Y si te dijera que ese mismo dolor, que ahora parece inaguantable, podría convertirse en la herramienta más poderosa que Dios usará para transformarte y cumplir su propósito en tu vida, ¿lo creerías? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo la manera en que entiendes tu historia, porque detrás de cada lágrima derramada hay un propósito que el Señor está escribiendo con amor y cuidado. En este video quiero revelarte un secreto que muchos desconocen. Dios nunca permite el dolor sin una razón, y su plan siempre incluye un propósito mayor para aquellos que confían en Él. Pero para descubrir ese propósito necesitas 3 pasos esenciales, los cuales exploraremos juntos hoy. En estos próximos minutos vamos a desentrañar cómo puedes entregar tu dolor a Dios, cómo reescribir tu historia y cómo experimentar la verdadera restauración que solo Él puede dar. Piénsalo, ¿qué pasaría si el sufrimiento que tanto te ha marcado fuera en realidad el comienzo de algo glorioso? Quizás has pasado noches llorando en silencio, preguntándote, ¿por qué a mí, Señor? Hoy quiero que entiendas que no estás aquí por casualidad. Hay una razón por la que estás viendo este video y no es un accidente. Dios tiene algo que decirte, y si te quedas hasta el final, estoy seguro de que recibirás una revelación que transformará tu vida. Antes de continuar, te invito a reflexionar y actuar. Escribe en los comentarios paz en Cristo, como una declaración de que estás dispuesto a encontrar propósito en medio del dolor. Al hacerlo, no solo estás reafirmando tu fe, sino también ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando una respuesta divina. Dale un me gusta a este video y suscríbete, porque al hacerlo estás siendo parte de una comunidad que lleva esperanza a otros. Muchos usan este canal como su iglesia virtual y juntos podemos iluminar los corazones de quienes más lo necesitan. Además, quiero que sepas que la penúltima enseñanza de hoy contiene la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida. Por eso, te animo a quedarte hasta el final. Comencemos este viaje de fe y descubramos cómo Dios puede transformar lo que parece una tragedia en el capítulo más hermoso de tu historia. En muchas ocasiones, el dolor que enfrentamos parece injusto, incomprensible e incluso cruel. ¿Cómo puede algo tan devastador tener un propósito divino? Pero la verdad es que Dios usa incluso nuestras heridas más profundas para moldearnos y acercarnos a su voluntad perfecta. En la Biblia encontramos la historia de José, el hijo de Jacob, quien vivió momentos de profundo sufrimiento. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, aparentemente sin esperanza, Dios estaba escribiendo un propósito mayor. En Génesis 50:20, José declara a sus hermanos, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Esta historia nos enseña que el dolor que enfrentamos no es el final de la historia, sino el comienzo de algo más grande. Dios permite que atravesemos momentos difíciles porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. Cada lágrima, cada lucha, cada pérdida puede ser utilizada para su gloria, si se lo permitimos. Ahora bien, ¿cómo se conecta esto con tu vida? Quizás, como José, has sentido que las personas a tu alrededor te han traicionado o que las circunstancias han conspirado en tu contra. Tal vez has perdido un trabajo, enfrentado una enfermedad o experimentado el dolor de una separación. En esos momentos,
Es natural preguntarse, ¿dónde está Dios? Pero quiero que reflexiones sobre esto. ¿Y si tu dolor está siendo transformado en una herramienta para moldearte, fortalecerte y llevarte al lugar que Dios ha preparado para ti? Piensa en el oro. Antes de brillar, debe pasar por el fuego. De la misma manera, Dios usa el fuego del dolor para purificar nuestras vidas, eliminar lo que no es útil y revelar en nosotros una nueva fortaleza. Pero esto solo es posible si confías en su plan, incluso cuando no entiendes el proceso. Permíteme preguntarte algo. ¿Estás dispuesto a entregarle a Dios tu dolor para que Él lo convierta en propósito? Hoy, Dios te llama a dar ese primer paso. Reconocer que nada en tu vida sucede por accidente y que Él tiene un plan perfecto para ti. Dios no ha olvidado tus lágrimas. En Salmo 56:8 se nos recuerda: tú llevas la cuenta de mis lamentos, has recogido todas mis lágrimas en tu odre. Esto significa que tu dolor no ha pasado desapercibido. Cada herida, cada momento de sufrimiento está siendo registrado por un Dios que te ama y que está trabajando en un propósito mayor. El primer paso para reescribir tu historia con Dios es este: reconocer que detrás de cada dificultad hay un propósito divino. No estás solo en esta batalla. Dios está contigo y su plan es perfecto, aunque no lo entiendas ahora. Reconocer que el dolor tiene un propósito es el primer paso, pero el siguiente es aún más poderoso: entregar tu dolor a Dios. Este acto de fe es clave para experimentar la sanidad y transformación que solo Él puede traer. En Mateo 11:28, Jesús nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Estas palabras son una invitación directa a rendir nuestras cargas, a confiar en Él y a permitir que tome el control de nuestras vidas. Pero, ¿qué significa realmente entregar el dolor? ¿Cómo se hace cuando el sufrimiento parece inescapable? Primero, debemos entender que aferrarnos al dolor solo nos mantiene atrapados. Tal vez estás luchando con resentimiento, culpa o miedo, y eso te ha impedido avanzar. Sin embargo, Dios no quiere que vivas en una prisión emocional. Él desea liberarte, pero para eso debes dar un paso de confianza, rendirle todo lo que te lastima. Un ejemplo poderoso de este acto de entrega lo encontramos en Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1 vemos a Ana profundamente angustiada porque no podía tener hijos. Su dolor era tan grande que lloraba amargamente en el templo, rogando a Dios por un hijo. Pero lo que marcó la diferencia fue que Ana entregó su dolor y su deseo al Señor. En el versículo 11, ella hace una promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la humillación de esta sierva, si te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida. Al rendir su dolor y su anhelo más profundo a Dios, Ana abrió la puerta para que Él actuara de manera milagrosa. Y así fue. Dios respondió a su oración y su hijo Samuel se convirtió en uno de los profetas más importantes de la historia bíblica. Esta historia nos recuerda que, cuando dejamos de luchar por nuestra cuenta y le damos a Dios el control, Él puede transformar lo que parecía imposible en un testimonio de su poder y fidelidad. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Qué cargas has estado llevando que necesitas entregar al Señor? Tal vez es un corazón roto, un fracaso del pasado o un sueño que parece inalcanzable. Quiero que reflexiones sobre esta pregunta: ¿qué pasaría si dejaras de intentar manejarlo todo por ti mismo y confiaras completamente en Dios? En Salmos 55:22 se nos dice: entrega tus cargas al Señor, y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Esta es una promesa que puedes reclamar hoy. Al entregar tu dolor, no solo estás reconociendo que necesitas ayuda, sino también declarando tu fe en que Dios es capaz de manejar aquello que tú no puedes. La entrega no siempre es fácil, pero es necesaria.
Significa orar con sinceridad, diciéndole a Dios: Señor, no puedo con esto, pero sé que tú sí puedes. Te lo entrego a ti. Es un acto de rendición que libera tu alma y te permite experimentar su paz. Quiero animarte hoy a tomar un momento para reflexionar. Haz una pausa y pregúntate: ¿qué dolor necesitas entregar a Dios? Escríbelo, ora por ello y confía en que Él está trabajando, incluso cuando no lo puedes ver. Dios no quiere que cargues con ese peso solo. Su deseo es que encuentres descanso en Él. Este es el segundo paso para reescribir tu historia. Poner tu confianza en las manos de aquel que tiene el poder para transformar tu dolor en propósito. Después de reconocer el propósito detrás de tu dolor y entregarlo a Dios, el siguiente paso es permitir que Él lo transforme en una bendición. Este es un proceso que requiere fe, paciencia y disposición para dejar que su obra se manifieste en tu vida. En la Biblia encontramos la historia de Job, un hombre que lo perdió todo: su familia, su salud y sus posesiones. Job estaba sumido en un dolor inimaginable y en medio de su sufrimiento se lamentó y preguntó por qué estaba viviendo semejante prueba. Sin embargo, a pesar de sus preguntas y dudas, Job nunca dejó de confiar en Dios. En Job 42:10 vemos el momento clave de su transformación. Después de que Job oró por sus amigos, el Señor le devolvió su prosperidad y le dio el doble de lo que antes tenía. Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que lo bendijo con el doble de lo que había tenido antes. ¿Por qué? Porque Job confió en el plan de Dios, incluso cuando no podía entenderlo. Esta historia nos muestra que, cuando permitimos que Dios actúe en medio de nuestro dolor, Él tiene el poder de transformar nuestras pérdidas en victorias y nuestro sufrimiento en una fuente de bendición. Pero para que esto suceda, debemos estar dispuestos a abrirle nuestro corazón y dejar que su obra sea completada en nosotros. Quiero que reflexiones en lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos intentado controlar la solución a nuestro dolor en lugar de dejar que Dios tome el control? Tal vez llevas años cargando con una herida, intentando encontrar respuestas por tu cuenta, pero hoy Dios te dice: déjame transformar lo que te ha lastimado en algo que te dará vida. Un ejemplo contemporáneo de esto puede ser encontrado en nuestras propias historias. Personas que han perdido seres queridos, enfrentado enfermedades o atravesado rupturas profundas y que luego han usado esas experiencias para ayudar a otros. Quizás conoces a alguien que, después de sufrir, se ha convertido en un instrumento de esperanza para quienes atraviesan situaciones similares. Esa es la transformación que Dios desea hacer en ti. Usar tu dolor para traer consuelo, fuerza y propósito, tanto a tu vida como a la de los demás. En Romanos 8:28 se nos promete: y sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que no hay dolor que sea inútil en las manos de Dios. Incluso lo que parece una tragedia puede convertirse en un testimonio de su fidelidad y amor. Permitir que Dios transforme tu dolor requiere que confíes en su tiempo y en su forma de actuar. Tal vez no verás resultados inmediatos, pero recuerda que Dios nunca llega tarde. Él está trabajando en cada detalle de tu vida y su plan siempre es perfecto. Hoy quiero animarte a orar de esta manera: Señor, toma mi dolor y úsalo para tu gloria. Transforma mis heridas en una fuente de bendición y hazme un instrumento de tu paz y amor para los demás. Al hacer esta oración, estás entregándole a Dios el permiso de obrar en ti de una manera que va más allá de lo que puedes imaginar. Este es el tercer paso para reescribir tu historia con Dios. Dejar que Él transforme tu dolor en una bendición.
que impactará tu vida y la vida de quienes te rodean. Una vez que Dios comienza a transformar tu dolor en una bendición, el siguiente paso es permitir que ese propósito fluya hacia los demás a través del servicio. Tu experiencia, tus luchas y tus victorias no solo tienen el poder de impactar tu vida, sino también de ser una luz para otros que están pasando por circunstancias similares. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren». Este pasaje nos revela una verdad profunda. Dios no solo nos consuela, sino que también nos llama a ser instrumentos de consuelo para los demás. Una de las maneras más poderosas en las que Dios da propósito a nuestro dolor es usándolo para ayudar a otros. Cuando compartes tu testimonio, cuando muestras cómo Dios te ha levantado en medio de la adversidad, estás dando esperanza a quienes todavía están en el valle. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de José, el hijo de Jacob. En Génesis 50:20, después de haber sido traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José les dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». José podría haberse quedado atrapado en la amargura o el resentimiento, pero en lugar de eso, permitió que Dios usara su historia para salvar a toda una nación del hambre. Su sufrimiento tuvo un propósito mucho mayor que él mismo, y esto le dio sentido a todo lo que había vivido. Del mismo modo, tu dolor puede ser el puente hacia el propósito que Dios tiene para ti. Tal vez has enfrentado momentos de soledad, enfermedad, pérdida o rechazo, pero esas mismas experiencias pueden ser las herramientas que Dios utiliza para que toques las vidas de otros. Piensa en las personas que te rodean. ¿Cuántas de ellas están luchando con las mismas cargas que tú has enfrentado? ¿Cuántas necesitan escuchar que hay esperanza, que hay un Dios que las ama y que tiene un plan para ellas? Tú puedes ser la respuesta a sus oraciones. Servir a los demás no siempre implica grandes gestos. Puede ser tan simple como una palabra de aliento, una oración sincera o compartir tu testimonio en una conversación casual. Al hacerlo, estás permitiendo que Dios use tu vida como un reflejo de su amor y gracia. Jesús nos dejó un ejemplo perfecto de servicio. En Mateo 20:28, Él dice: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Si Jesús, siendo el Rey de Reyes, eligió el camino del servicio, ¿cuánto más nosotros debemos seguir su ejemplo? El acto de servir no solo bendice a los demás, sino que también nos llena de gozo y satisfacción. Descubrimos que nuestras luchas no fueron en vano, que Dios tenía un propósito más grande del que podíamos imaginar. Hoy te invito a reflexionar cómo puedes usar tu dolor y tus experiencias para servir a quienes te rodean. Tal vez puedes ofrecer consuelo a un amigo en necesidad, involucrarte en un ministerio en tu iglesia o simplemente estar disponible para escuchar y orar por alguien. Recuerda que cada acto de servicio, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno. En el reino de Dios, nada se desperdicia. Tu dolor redimido por su gracia se convierte en un instrumento de bendición para otros. Este es el cuarto paso para reescribir tu historia con Dios, encontrar propósito al servir a los demás y ser un canal de su amor y esperanza. El próximo paso para transformar tu dolor en propósito y reescribir tu historia con Dios es confiar plenamente en su tiempo. A menudo, cuando enfrentamos sufrimiento, queremos que las respuestas y soluciones lleguen de inmediato.
Pero el plan de Dios no sigue nuestros plazos. Su tiempo es perfecto y siempre tiene un propósito. En Eclesiastés 3.1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que cada temporada de nuestra vida, incluso las más difíciles, tienen un propósito divino que se cumple en el tiempo establecido por Dios. Pensemos en la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió que tendrían un hijo, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. En Génesis 21:2 leemos: Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Aunque la espera fue larga y a veces llena de dudas, el cumplimiento de la promesa llegó en el momento perfecto. La espera puede ser un período difícil, especialmente cuando estamos en medio del dolor. Es en esos momentos cuando surgen preguntas como: ¿por qué no actúa Dios ahora? O ¿por qué me hace esperar tanto? Sin embargo, estos tiempos de espera no son tiempos de inactividad. Son oportunidades para crecer en fe, paciencia y confianza en Dios. Imagina que estás plantando una semilla. No ves el fruto inmediatamente, pero sabes que está creciendo bajo tierra. Lo mismo ocurre con el propósito de Dios en tu vida, aunque no puedas verlo ahora. Él está trabajando en silencio, preparando el terreno para algo grande. El Salmo 27:14 nos anima: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Este versículo nos muestra que la espera no es pasiva, sino activa. Mientras esperamos, confiamos, oramos y seguimos caminando en obediencia. En mi experiencia, he visto cómo el tiempo de Dios se revela en formas inesperadas y poderosas. Muchas personas que han sufrido grandes pérdidas o enfrentado desafíos profundos han llegado a comprender, años después, que Dios estaba utilizando esos momentos para prepararlas para algo extraordinario. Dios nunca desperdicia una temporada de tu vida. Incluso tu dolor tiene un propósito eterno. Un claro ejemplo bíblico es el de José, quien pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Durante ese tiempo pudo haber sentido que Dios lo había olvidado, pero en realidad Dios lo estaba preparando para ser el gobernador de Egipto. En el momento perfecto, José fue llamado a interpretar el sueño del faraón y su vida cambió para siempre. Hoy quiero que reflexiones. ¿Qué puedes aprender en esta temporada de espera? ¿Cómo puedes usar este tiempo para acercarte más a Dios y fortalecer tu fe? La clave está en confiar en que el tiempo de Dios es mejor que el nuestro. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este paso requiere rendirnos por completo a su voluntad y dejar de intentar controlar lo que no está en nuestras manos. Cuando lo hacemos, experimentamos una paz que solo Dios puede dar. Quiero que hagas una oración ahora mismo. Señor, aunque no entienda todo lo que estás haciendo, confío en que tu tiempo es perfecto. Ayúdame a esperar con paciencia y a mantener mi fe firme en tu plan para mi vida. Este es el quinto paso para reescribir tu historia con Dios. Aprender a confiar plenamente en su tiempo y en su sabiduría. Uno de los pasos clave para transformar tu dolor en propósito es permitir que Dios renueve tu mente y cambie la manera en que ves tus circunstancias. A menudo, el dolor nubla nuestra visión, haciéndonos sentir atrapados o sin esperanza. Sin embargo, cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra perspectiva, comenzamos a ver nuestras luchas desde el punto de vista de Dios, entendiendo que todo tiene un propósito mayor. En Romanos 12:2, Pablo nos dice: no os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos invita a no quedarnos estancados en la manera humana y limitada de interpretar el dolor, sino a buscar una perspectiva celestial que nos permita descubrir el plan perfecto de Dios en medio de nuestras circunstancias. Un ejemplo claro de este cambio de perspectiva lo encontramos en la vida de Job. Job lo perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud. Pero en medio de su sufrimiento, él eligió confiar en Dios. En Job 42:5, después de pasar por un intenso proceso de dolor y diálogo con Dios, Job declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Su dolor lo llevó a una relación más profunda y personal con Dios, transformando su percepción de la vida y de la soberanía divina. La clave para renovar nuestra mente radica en lo que permitimos que habite en nuestro corazón y pensamientos. En Filipenses 4:8, Pablo nos da un consejo esencial. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos anima a llenar nuestra mente de pensamientos que edifiquen nuestra fe y nos acerquen a Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos renovar nuestra mente de manera práctica? Aquí tienes algunos pasos clave. Llena tu mente de la palabra de Dios. La Biblia es el alimento espiritual que necesitamos para fortalecer nuestra fe y cambiar nuestra perspectiva. Al meditar en las Escrituras, Dios revela su voluntad y nos ayuda a ver las cosas desde su punto de vista. Ora por sabiduría y entendimiento. Santiago 1:5 nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Pide a Dios que te dé sabiduría para entender lo que estás atravesando y para ver su propósito en medio del dolor. Rodéate de personas que te fortalezcan espiritualmente. A menudo, nuestra perspectiva se ve influenciada por quienes nos rodean. Busca una comunidad de fe que te anime y te recuerde las promesas de Dios. Reemplaza los pensamientos negativos con la verdad de Dios. Cuando surjan pensamientos de desesperanza o temor, reemplázalos con las promesas de Dios. Por ejemplo, cuando pienses «no puedo más», recuerda Filipenses 4:13, «todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Al renovar nuestra mente, comenzamos a ver nuestras luchas no como castigos o derrotas, sino como oportunidades para crecer y glorificar a Dios. Nuestro enfoque cambia de la pregunta «¿por qué a mí?» a «¿qué quiere Dios enseñarme en esta situación?». Un claro ejemplo de esto es Jesús en el jardín de Getsemaní. En Lucas 22:42, mientras enfrentaba el momento más difícil de su vida, Jesús oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Su perspectiva estaba completamente alineada con el propósito de Dios, lo que le permitió enfrentar el dolor con valentía y confianza. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué pensamientos necesitas entregar a Dios para que Él renueve tu mente? ¿Cómo puedes comenzar a ver tus circunstancias desde su perspectiva? Recuerda que la renovación de la mente no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere fe y obediencia. Pero cuando permites que Dios transforme tu manera de pensar, experimentarás una paz y un gozo que van más allá de cualquier circunstancia. Este es el sexto paso para reescribir tu historia con Dios. Renovar tu mente y permitir que el Espíritu Santo transforme tu perspectiva para que puedas descubrir el propósito divino en medio de tu dolor. El último paso clave en este camino de transformación
es descubrir cómo el servicio a los demás puede convertir tu dolor en un propósito significativo. Uno de los mayores misterios de la fe cristiana es que, al volcarte hacia las necesidades de otros, encuentras sanidad, gozo y una nueva perspectiva para tu vida. En Gálatas 6:2, Pablo nos exhorta: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este versículo revela que el servicio y el amor hacia los demás no solo cumplen el mandamiento de Jesús, sino que también son un medio poderoso para superar nuestro propio sufrimiento. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de Jesús mismo. A pesar del enorme dolor físico y emocional que sufrió antes y durante la crucifixión, Jesús nunca dejó de servir. En Juan 19, 26, 27, incluso desde la cruz, Él cuidó de su madre, entregándola al cuidado del apóstol Juan. Su acto nos muestra que el servicio no depende de nuestra comodidad, sino de nuestra disposición a reflejar el amor de Dios en cualquier circunstancia. Cuando estamos en medio del dolor, el enemigo a menudo trata de convencernos de que estamos solos, de que nadie comprende lo que estamos atravesando. Pero cuando decidimos salir de nuestra propia lucha para ayudar a otros, descubrimos que Dios utiliza nuestras heridas para sanar a otros y al mismo tiempo trae sanidad a nuestra propia alma. Pensemos en José, quien después de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos y sufrir años de injusticia, eligió perdonar y servir. En Génesis 50:20, José dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». José entendió que su dolor no era el final, sino el medio que Dios usó para salvar muchas vidas. Pero ¿cómo puedes comenzar a servir a otros en medio de tu propio sufrimiento? Aquí hay algunos pasos prácticos. Escucha las necesidades de los demás. A veces, una simple conversación puede revelar cómo puedes ayudar a alguien que está pasando por una lucha similar a la tuya. Tu testimonio puede ser la luz que alguien necesita en su oscuridad. Ora por otros. Aunque no puedas cambiar las circunstancias de alguien más, puedes interceder por ellos. En 1 Timoteo 2:1, Pablo nos recuerda la importancia de orar por todos. Cuando oramos por otros, nuestro corazón se llena de compasión y somos fortalecidos espiritualmente. Usa tus talentos y recursos. Quizás tengas habilidades o tiempo que puedas ofrecer para ayudar a quienes lo necesitan. Servir no siempre requiere grandes sacrificios. A veces, un pequeño gesto de amor puede marcar una gran diferencia. Deja que tus heridas hablen. Muchas veces, tus experiencias dolorosas te preparan para ministrar a otros que están pasando por situaciones similares. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. El servicio no solo beneficia a los demás, también transforma nuestro propio corazón, nos aleja del enfoque en nosotros mismos y nos acerca más a la imagen de Cristo. Además, cuando servimos, experimentamos el gozo de ser instrumentos de Dios en la vida de otros, lo que nos da un propósito renovado y nos ayuda a superar nuestro propio dolor. Quiero que reflexiones en esta pregunta. ¿Cómo puedes usar tu dolor como una herramienta para bendecir a otros? ¿A quién puedes servir hoy con lo que Dios ha puesto en tus manos? En Hechos 20:35 se nos recuerda: más bienaventurado es dar que recibir. Esta verdad espiritual se hace evidente cuando nos entregamos al servicio, pues nos llena de un gozo que las circunstancias no pueden quitar. Hoy te invito a dar un paso de fe y comenzar a buscar formas de servir a los demás. No importa cuán pequeño sea el acto de servicio, Dios lo multiplicará y usará para su gloria.
Al hacerlo, estarás avanzando en tu proceso de transformación y cumpliendo con el propósito que Dios ha diseñado para ti. Este es el octavo paso para reescribir tu historia con Dios. Descubrir el poder del servicio como una herramienta para transformar tu dolor en un propósito eterno. ¡Felicidades! Has llegado al final de este video y quiero que sepas que esto no es una coincidencia, sino una señal de que Dios tiene un propósito para ti. Muy pocas personas llegan hasta aquí porque requiere determinación, hambre espiritual y un deseo sincero de buscar lo que Dios tiene preparado. Tú eres uno de esos valientes que ha decidido dar un paso hacia el cambio y reescribir tu historia con Dios. En este viaje, hemos explorado juntos cómo transformar tu dolor en propósito. Reflexionamos sobre la aceptación del sufrimiento, la entrega total a Dios, la renovación de la mente, el perdón, la fe activa, la paciencia en el proceso, la visión divina y el poder del servicio. Cada paso está diseñado para llevarte a una vida llena de sentido, dirección y esperanza en Cristo. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo te ha hablado Dios a través de este mensaje? Este no es un momento cualquiera. Es una oportunidad divina para tomar decisiones importantes y marcar un antes y un después en tu vida. Si Dios tocó tu corazón a lo largo de este video, quiero que lo compartas con otros. Este mensaje podría ser exactamente lo que alguien necesita para encontrar luz en medio de su oscuridad. Te pido que dejes un comentario con esta frase: mi dolor ahora tiene propósito porque Dios reescribió mi historia. Esto no solo será una señal de que llegaste hasta el final, sino también un testimonio de tu fe y compromiso. Tus palabras pueden inspirar a otros que están buscando esperanza. ¿Te has suscrito ya al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscribirte no es solo una acción mecánica, es un acto de fe y un compromiso con tu crecimiento espiritual. Cada vez que te suscribes, estás haciendo una declaración de que quieres recibir contenido que alimente tu alma y te acerque más a Dios. Además, al darle me gusta a este video, estarás ayudando a que YouTube muestre este mensaje a miles de personas que necesitan escuchar lo que tú ya has recibido. Permíteme explicártelo con una metáfora. Imagina que tienes una lámpara encendida en un cuarto oscuro. Si decides cubrirla con una caja, su luz se quedará limitada. Pero si permites que brille, iluminará todo a su alrededor. Darle me gusta y compartir este video es como destapar esa lámpara para que más personas puedan ser iluminadas con la palabra de Dios. Ahora te animo a tomar una decisión importante. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Esa persona necesita saber que su dolor no es el final de su historia y tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevar esperanza a su vida. Quiero que recuerdes siempre esto. Dios es especialista en transformar cenizas en belleza y en dar propósito a nuestro dolor. No permitas que las pruebas del pasado definan tu futuro. Pon tu confianza en Dios y déjate guiar por su Espíritu. Antes de cerrar, quiero pedirte que no pauses este video todavía. Tómate unos minutos para disfrutar de la paz que transmite la música de fondo. Cierra tus ojos, respira profundo y dedica unas palabras de agradecimiento a Dios por este momento. Permite que su presencia inunde tu corazón mientras reflexionas sobre todo lo que hemos compartido. Señor, gracias por cada persona que ha llegado hasta aquí. Gracias por hablar a nuestros corazones y mostrarnos que en ti hay esperanza, propósito y vida. Bendice a cada oyente y guíalos en este proceso de transformación. En el nombre de Jesús. Amén.
No olvides, tu historia no termina aquí, apenas comienza. Dios está contigo en cada paso del camino. Nos vemos en el próximo video.